Permítanme, antes de compartir la palabra del Señor, saludar a quienes nos ven cada semana a través de nuestra iglesia en línea, pero que también ustedes puedan estar pasando un tiempo lindo, un tiempo bueno. Desde acá, desde las Buenas Nuevas de Caudara, reciban nuestro abrazo, nuestros más sinceros deseos de que hoy también les vaya muy bien y que podamos ser edificados juntos en la palabra del Señor. Antes de compartirles el tema de esta mañana, traigo para ustedes una buena noticia. Y está en el Salmo 139. Salmo 139, versículo 13, dice lo siguiente: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable. Esa es una buena noticia para cada uno de nosotros. Primeramente porque dice, tú creaste mis entrañas, es decir, no somos una casualidad, somos una creación divina. Dios creó lo que somos. De hecho, fuimos formados en la tierra, pero creados en el cielo. Antes de estar aquí, estábamos en la mente de nuestro Dios. Otra buena noticia que vemos allí es que dice que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, así que le damos gracias al Señor por el privilegio de haber nacido de esa mujer. Bien. Y finalmente dice, porque soy una creación admirable. También es una buena noticia. No creó Dios cualquier cosa, cualquier persona, sino que somos una buena creación de parte de Dios. Así que dígale a alguien por allí, esta buena noticia es para ti también. Para ti, se trata de mí. Hoy quiero compartirles un rato en un tema que he llamado Hija Primero. Hija Primero. Bien, y aunque será un tema enfocado en la honra de las madres, es algo que va a tener que ver con todos nosotros también. Y hay palabras, saben, que no necesitan mucho ruido, mucho volumen para marcar el alma, para dejar una huella. Y una de esas palabras es precisamente la palabra mamá o la palabra madre, ¿sí? Todos hemos tenido contacto con ella, de una u otra manera. Es una palabra que cuando la meditamos puede evocar recuerdos, gratitud, diferentes emociones pueden surgir a partir de ella. Pero hoy no solamente quiero hacer un homenaje a las madres, sino traerles un recuerdo, traerles una verdad que es bueno no olvidar. Y es que primero son hijas. Antes de ser madre, primero eres hija. Y no estoy hablando del asunto biológico, que obviamente en la cronología tiene que ser así. Antes de que una persona sea madre, primero tiene que ser hija, obviamente. Pero me refiero al aspecto espiritual en el que antes de reconocer el rol en ti, si estás en Cristo, algo importante es que puedas reconocer quién tú eres. Porque hacerlo desde allí, llevar adelante lo que haces desde ese pensamiento, va a agregar a tu vida una perspectiva muy particular, una buena perspectiva que tiene que ver con el diseño de Dios. Así que este mensaje no es para que exigir más de una madre, lo que debe hacer una mamá, sino más bien recordarte quién tú eres en Cristo Jesús cuando has decidido amarle. Cuando has decidido o cuando Dios te ha permitido conocerle y cuando te reconoces como alguien que ha sido salva por medio de la gracia de Cristo Jesús. Y esto no es de nosotros, es un regalo que viene de Él. Así que quiero entonces compartirles un rato en este particular. Mira, lo primero que quiero mencionarte, no eres solo madre, eres hija de Dios. Como así lo dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Dice así: miren cuán amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos, dice. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a
a Él. Así que cuando nosotros decimos que antes de ser madre eres hija y que es importante reconocerte como hija de Dios, eso es importante. ¿Por qué? Porque lo que te define no es un rol, lo que te define es una naturaleza. Lo que te define no es lo que haces, lo que te define es quién tú eres, y lo que tú eres, lo eres en Cristo Jesús. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué esto es relevante? Porque notamos que el rol de materno, como otros, pero en este particular, el rol materno es particularmente complejo, ¿no? Iba a decir difícil, pero la verdad es que ni siquiera tengo elementos para definirlo. Pero desde fuera se puede percibir y es particularmente complejo. Las mamás hacen muchas cosas. Pero hoy lo que quiero llamar tu atención es esto. Antes de abocarte a tu rol, recuerda quién tú eres en Cristo Jesús. Y que la maternidad no es que me quito yo para que te pongas tú, sino que ambos tenemos un espacio en el mismo Dios que nos ama a ambos. En especial, querida mamá, porque Dios no tiene nietos, Dios tiene solo hijos. Así que tú eres su hija y tu hijo también lo es. Bien. Así que si Él cuida de ti, también cuida de ellos. Y en ese particular también es importante reconocer, aún ahí en lo que dice el apóstol Juan acerca de ese amor que nos permite entonces ser reconocidos como hijos de Dios. Y decía, lo que te define no es tu rol, sino tu naturaleza. ¿De qué naturaleza estamos hablando? Entre otras cosas, podemos mencionar que cuando recibimos la naturaleza de Dios, porque el que nace en Cristo no nace ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, dice, nace de Dios. Así que la vida en Cristo no es una información que aprendemos, no es un concepto al que nos adaptamos, no, es una nueva naturaleza que recibimos. ¿Y cuál es esa naturaleza? Es la vida misma de Dios que ahora está en nosotros. Significa que si la Biblia dice que Dios es amor, yo también lo soy. Así que mamá que estás acá, puedes decir, yo contengo el amor de Dios dentro de mí. Ahora, eso es muy, muy bonito, ¿sabe por qué? Porque ya no amas desde el esfuerzo, amas desde la naturaleza. No amas porque alguien te ame, sino amas porque ya has sido amada en Cristo Jesús con un amor que es eterno. Bien. Y eso te da una perspectiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya entonces no tienes que criar desde el temor, sino que puedes hacerlo desde la fe, desde la confianza. Ya no tienes que hacerlo desde el miedo, como qué va a pasar con mis hijos y todo esto, sino desde la confianza que te da el hecho de saber quién tú eres en Cristo Jesús y que Él es Dios mismo, quien es tu Padre, el que sostiene no solo tu vida, sino la vida de cada integrante de tu familia. Y ciertamente hay momentos en que la vida puede tornarse un poco complicada, un poco, digamos, difícil. Es así, esa es la realidad. Muy bien, ahora el punto es, ¿qué nos guía? ¿Qué te guía, mamá? ¿Qué te guía? ¿Te guía el miedo o te guía la fe? Hay una mamá en la Escritura que nos puede servir de ejemplo para esto. A veces el miedo puede venir. Yo acostumbro a decir, pero el miedo tiene que ir en el asiento de atrás. Que vaya, pero que no maneje. Porque cuando el miedo maneja, es terrible. Mal conductor. Y a veces va a ocurrir que sentimos temor. Como la historia de esta mujer llamada Jacobet. ¿Recuerdan algunos? Jacobet era la mamá de Miriam, la mamá de Aarón, pero también la mamá de Moisés. Y cuando nace Moisés, nace en unas condiciones que no eran fáciles. Ya todo niño que nacía en ese momento estaba sentenciado a muerte, porque el faraón había determinado que todos los niños que nacieran, todos los niños varones tenían que morir, los tenían que matar. Así que desde el mismo momento de su nacimiento ya había una sentencia sobre él. Ahora, ¿te imaginas qué estaba pensando su mamá? Quizás las mamás acá pueden entender a Jocabet. Para ella no, quizás no era sencillo, pero no se quedó en el temor, no se quedó en el miedo. Dijo, hay algo que tengo que hacer. Y lo que hizo aflorar en ella fue la fe.
la fe. En ese momento lo que ella hace, conocemos mucho la historia. Yo solamente la estoy trayendo para que sea una referencia en esto. Conocemos la historia. Ella construye una pequeña cesta y le echa petróleo, dice que le pone brea para que al ponerla en el río no se filtrara el agua. Algunas madres acá, ¿no les preocuparía los pulmoncitos del muchachito acostado arriba de una cama de petróleo? ¿Ah? Y el río lleno de cocodrilos quizá, ¿verdad? Yo me imagino que sí. Pero ella quizás dijo, pero necesito actuar no desde el temor, sino desde la fe. Y creo que la historia ya nosotros la conocemos y sabemos quién llegó a ser él, porque es una historia no solo contada, sino vivida ya. Muy bien, miles de años. Y para nosotros decir, qué mujer, sí, pero hay que estar allí, en ese momento donde dejamos a ese pequeño colocado en una cesta, a ese pequeño siendo llevado por la corriente de un río, con la única esperanza de que Dios hiciera algo como de hecho lo hizo. Ahora, ¿qué quiero mostrarte con eso? Querida, que en este particular tus hijos están bajo el cuidado del Eterno, están bajo el cuidado de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra de un Dios que es omnipotente, que todo lo puede. Pero no solamente es que es omnipotente, es que también es omnipresente. Donde tus hijos están, allí está Dios, y Dios va a cuidar de ellos también. En el nombre de Cristo Jesús, cuando tú estás en Cristo, puedes tener la confianza y la seguridad de que Dios es el que obra y cuida de tu familia. ¿Qué va a hacer eso? Que ya entonces el temor sea reemplazado por una confianza que no depende de tu esfuerzo, sino que depende del poder eterno de Dios. Los que tienen hijos grandes saben que los hijos llegan a un momento donde ya no están bajo la tutela y la cobertura, ya no están en casa algunos de ellos. Muy bien. Pero ¿puedes recordar cuando estaban pequeños? Algunos de pequeños eran tan traviesos que los padres no creían que podían llegar ni siquiera a la adolescencia. ¿Pero por qué llegaron? Por la gracia y el favor de Dios. Y en algunos Dios gastó más gracia y más favor, ¿sabe? En otros poca. Pero lo que demuestra es que aunque los padres no pudieran estar hasta el final, la verdad es que Dios es eterno y sí lo estará. Eso lo que lleva a una mamá, a un papá a tener es confianza, y eso le permite disfrutar de la etapa de su hijo en lugar de que el temor sea el que le controle. Así que, por otro lado, no necesitamos, o una mamá no necesita entonces afirmación en tus hijos o ser validada por el resultado, cuando lo que te guía es tu naturaleza en Cristo. Ya lo que te define no es el resultado de cómo llegaron a ser tus hijos. ¿Sabes que eso a veces le preocupa a las mamás? ¿Por qué toda mamá siente que siente como un llamado que ella está allí para que sus hijos sean hijos, hombres y mujeres de bien? ¿Ok? ¿Y qué si te das cuenta que tú no estás allí para que ellos sean hombres y mujeres de bien, sino que el bien que ha sido plantado en ti, que es Cristo, es el mismo que también será plantado en ellos, y que no es un asunto de que tú los enseñes a hacer el bien, sino que tú modelas aquello que ya Dios ha hecho en ti, pero que también hará en ellos. Ellos simplemente llegarán aún a reconocer lo que son en Cristo Jesús, no para vivir tu vida, sino para verse junto a ti, viviendo aquella vida que ambos han recibido de Cristo Jesús. Y eso es lindo, ¿sabe? Es lindo porque coloca el peso en el lugar correcto. Porque no lo coloca en la persona, porque no lo coloca en el humano, lo coloca en aquel que puede sostener a ambas personas.
Y en ese particular, entonces, que es importante entender que no tienes que buscar afirmación de tus hijos. Ahora, aquí hago un paréntesis, pero hijos que estamos acá, necesitamos afirmar a nuestros padres. Necesitamos reconocer lo que ellos hacen. Amén. Mira, sí, es que yo sé que no todas las relaciones son iguales, es verdad. Pero si yo a veces pienso esto, si mamá o si nuestra madre solamente nos hubiese traído al mundo, ya sería suficiente para estarle completa y absolutamente agradecido el resto de nuestras vidas. Porque lo demás fue añadidura. ¿Cuáles fueron esas añadiduras? Bueno, que nos dio el guampole, que nos bajó la fiebre, que nos cambió el pañal, que X. No, bueno, tú sabes de eso, ¿verdad? Pero cuando nosotros entonces vemos, cuando una mamá se ve a través de Cristo, ya no siente que lo que hizo lo es solo porque la reconozcan, no, sino que sabe que ya ha sido reconocida, que el Dios eterno en Cristo le ha reconocido y le ha reconocido como una hija muy amada en Él. Así que cuando vives desde la identidad de hija, modelas a tus hijos con tu relación con el Padre. Yo a veces digo esto, la mejor y mayor herencia que un papá o una mamá le puede dejar a sus hijos es la fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo se hace eso? No solo por enseñanza, sino por modelo. Es decir, me ves vivir la vida que ahora tengo en Dios. Así que no vivas desde lo que haces, vive desde lo que eres. Mira algo más. Vive desde la plenitud en Cristo. No solamente reconociendo que eres hija, sino que vive ahora desde la plenitud. Y vive aún la maternidad, vívela desde la plenitud en Cristo, como dice Juan capítulo 1, verso 16. Miren lo que dice. De su plenitud, hablando de Cristo, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Porque en este caso, una de las cosas que nos lleva a entender esto es que ya no tienes que vivir desde la carencia, no tienes que dar desde la victimización de cómo haré esto. Una frase que algunas personas pueden repetirse en su mente es: ¿cómo puedo dar lo que no tengo? Correcto, eso es verdad. Pero ahora puedes decir que esa frase, si estás en Cristo, ya no aplica para ti. ¿Por qué? Porque ahora no lo haces desde tus carencias, lo haces desde la plenitud en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso de la plenitud y de la gracia sobre gracia en la vida de una persona? El miércoles yo decía en el estudio que estamos hablando sobre la carta a los Efesios, y una de las cosas que yo decía es que esa plenitud no es como si fuera un vaso lleno. Personas que toman un vaso, y los que estuvieron el miércoles pueden recordar esto, toman un vaso, lo llenan y piensan, esto es plenitud. No, la plenitud no es eso es llenura. La plenitud es como meter ese vaso en el mar, que no solamente está lleno, está desbordado, por encima, por debajo, por los lados, como dice la Escritura. Querida, el amor de Dios no es que solo te llena, es que te desborda. Es que el amor de Dios está por encima de ti, por debajo de ti, a los lados de ti, está dentro de ti y guía tu vida. Significa que lo que haces con tu familia, lo que haces en cada área de tu vida, puedes hacerlo desde esta convicción. Estoy plenamente segura de que en Cristo estoy completa. Mamá, ¿puedes decir eso para ti? ¿Puedes decirlo? Si así lo crees, di: en Cristo estoy completa, completa. No me falta absolutamente nada. Muy bien. Ahora, esa plenitud, ese estar completo, no significa que la nevera esté llena. No siempre. Porque algunas personas llegan a pensar que estar completos es que nunca me falte algo. No, es que nunca me faltará alguien. Esa es la diferencia. Porque lo que te llena no se refiere solo a lo que llena nuestro estómago, sino a lo que llena nuestra vida.
y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es una frase que puede sonar poética, pero la verdad lo que significa es que nosotros estamos en Cristo y Cristo está en Dios. Y por eso entonces podemos decir con toda seguridad de que cualquiera sea el rol que desempeñes, lo haces no desde lo que te falta, lo haces desde quien es suficiente para ti. Aún las oraciones, desde esa perspectiva, son diferentes, porque no oro desde la carencia, no oro desde la necesidad, oro desde el propósito, oro desde la seguridad de que Dios es quien sostiene todas las cosas, Él es quien sostiene mi vida y Él es quien provee para mí. Por ejemplo, en relación a los sueños y los anhelos, hay mamás que sienten que ya deben dejar sus sueños de lado para que sus hijos alcancen los suyos. ¿Cuántas mamás han pensado así alguna vez? No tiene que levantar la mano, pero ¿has pensado así alguna vez? ¿Qué si esta mañana corriges ese pensamiento y dices para ti, no Señor, plenitud es que alcanza para ellos y sobra para mí también, o alcanza para mí? Sí, hay sobreabundancia, porque el mismo Dios que sostiene sus anhelos es el mismo Dios que sostiene los míos. Como decía, Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Y tus hijos son sus hijos también. Y Él vela por sus sueños y sus anhelos, pero también por los tuyos. No tienes que dejar de lado, como cuando había solo un pedacito de mortadela. Y entonces la mamá, que coma el hijo. ¿Cuántas hicieron eso? No con la mortadela quizás, pero con otras cosas. ¿Y qué? Si en lugar de creer que es Él o yo, creímos como la viuda, o vivimos como la viuda de Sarepta, que dijo, no, Él, yo, no solo Él, sino los dos, y suficiente para los dos, como que el resto de la vida, nuestra vida será sostenida por un Dios eterno y fiel. ¿Qué da eso? Tranquilidad, da confianza. Porque cuando un hijo pide algo, en lugar de decir no, quizás podamos cambiar ese no por todavía no. Va, aunque todavía no, pero va. ¿Por qué? Porque no es un no desde esto no se puede, sino es un todavía no, porque cuando el Padre nos los dé, lo vamos a tener. Porque un padre que ama a sus hijos, dice la Escritura, si ustedes siendo malos, dijo Jesús, le saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial les dará todo lo que necesiten, incluyendo hasta el Espíritu Santo, dice. Y ve cómo hay un... Ahora, ¿qué nos muestra eso? Que mamá no eres perfecta. Vas a cometer errores, pero tienes dos caminos. O llevarlos a Dios o vivir en culpa. Y no estás allí para vivir en culpa. Porque no hay ninguna condenación para los que ahora están en Cristo Jesús. Bien, eso significa que ciertamente algunas cosas no van a ser acertadas, pero eso no es lo que te define. Eso no es lo que define quién tú eres. Eso no es lo que define el resultado de tu rol. Eso no es lo que define el valor de tu vida. Y a lo mejor alguna acá está pensando, no en un gancho mal puesto, sino una frase mal dicha. Un comportamiento que no fue el mejor para los hijos. Ahora, ¿qué ocurre? Que si nosotros tenemos una puerta de entrada hacia este tipo de situaciones, también hay una puerta de salida. Y la puerta de salida para cuando se cometen errores no es la culpa, es el perdón. Porque la culpa derrumba, pero el perdón levanta. Y es allí entonces donde nuestros ojos son abiertos para entender que hay una cantidad de cosas que están a nuestra disposición de parte de Dios que son más grandes de lo que nosotros podemos creer y entender,
que la plenitud en Cristo es más de lo que cualquier ser humano puede llegar a comprender cabalmente con todo su mente, todo su ingenio. Porque va mucho más allá. Porque Dios es el que tiene la capacidad de dar más allá de lo que nosotros podamos pedir y más allá de lo que nosotros podamos esperar. Y hay mucha historia en relación a esto. Así que no necesitamos que simplemente llevarnos o simplemente llegar a pensar que tienen que hacerse las cosas solo a mi manera y que cuando vas a hacer algo solo miras dentro de ti para saber si puedes o no puedes, sino que a lo que te animo es, ten la costumbre de mirar lo que Dios te ha dicho que puede. Y si Dios ha dicho que puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así que no requieres estar bien en todo para dar lo mejor de ti, solo requieres estar conectada a la fuente. Y por cierto, si estás en Cristo, ya lo estás. Porque de pronto escuchamos esto y decimos, sí, tengo que estar más conectada a la fuente, o cualquiera, tiene que estar más conectado a la fuente. Entonces digo, no, tengo que orar más, No, querido, no te conectas a la fuente porque ores. Ores porque ya estás conectado a la fuente. Porque quien te conectó no es tu oración, es Cristo. Y aún nuestra oración solo es el resultado de aquel que se ha acercado a ti, de aquel que se ha acercado a nosotros. Por eso vive en esa convicción, segura en Cristo Jesús. Mira algo más, tu caminar con el Padre influye a otros, incluso en silencio. Hay cosas que una mamá hace y aún en silencio son una influencia para alguien más. Miré unas líneas en la Escritura bien interesantes en la carta del apóstol Pablo, capítulo 16, verso 13. Miren lo que dice: saluden a Rufo, distinguido creyente, también a su madre, que ha sido como una madre para mí. ¿Sabías que Pablo no volvió a mencionar esa frase en relación a nadie más? Que no hay otra frase igual. Pero mira lo que está destacando acá. ¿Quién es este Pablo? Para quienes quizás nos visitan y para quienes necesitamos entender esto. El apóstol Pablo, o Pablo era el apóstol enviado de Dios, llamado por Jesucristo para predicar el evangelio a todos los gentiles. Escribió casi media Biblia él. Y la doctrina que enseñó, el fundamento, que era un hombre respetado. Pero mira lo que dice en esas líneas. Dice, saluden a Rufo, fiel creyente, y a su madre, que ni siquiera sabemos el nombre, pero dijo que es como una madre para mí. Esa mujer era la madre de un apóstol, pero no de sangre, lo cual no se busca, sino por influencia. Es que donde está una mamá, donde va una madre, algo está sucediendo, algo está pasando. Y aquí yo quiero que tú pienses, mamá que estás en la congregación, que estás en la iglesia, no solo eres mamá de tus hijos, eres también la influencia para aquellos que están cerca de ti, y Dios te usará para aún bendecir sus vidas. Y quizás haya un Pablo que diga, no soy Rufo, no es mi mamá, pero es como si lo fuera. ¿Y cómo suceden esas cosas? Las madres que influyen en los apóstoles no es que vayan a los seminarios, es que hacen un cafecito que sabe diferente. ¿Lo han tomado alguna vez? Ese café, ¿qué es café? ¿Qué es café? Azúcar, leche y café. No hay más. Pero has tomado un café que dice, este sabe diferente. Cuando te comes una comida en algún lugar y dice, esto sabe distinto. ¿Sabes un lugar donde uno a veces siente que la comida sabe distinto? En la casa. Porque las madres tienen una particularidad, que agarran una papa y una zanahoria y hacen una comida digna de una estrella Michelin. Y uno no sabe por qué. Porque lo comen en otro lado y no sabe igual. Bien. Y eso genera influencia. Genera influencia porque no se trata de la comida, se trata de la vida.
Se trata de lo que Dios ha sembrado en el corazón de una mujer, que a veces en silencio está impactando más que si se pusiera en algún lugar público a hablar. Mamá, no subestimes las cosas pequeñas que haces. Porque hasta cambiar un pañal cuando se hace en el reino es diferente. Porque, querida, tú no estás educando a tus hijos para el mundo. Lo estás educando para el reino de los cielos. No los estás criando para que sean alguien. Estás educándolos para que descubran quiénes son. Porque ahí hay algo sembrado en ellos. Pero mientras tú lo haces y que pareciera que estás en silencio por allí, donde nadie te nota, estás generando una influencia sobre alguien más. Hay quizás un amiguito de sus hijos que te están observando. Ahora, esto no es para poner carga. Ahora tengo que estar recta. No. No se me vaya por ahí. Ahora tengo que estar pendiente, a ver, tengo que preparar. No. Sigue haciendo lo que hace. Y entre más distraída lo hagas, mejor. Porque no lo estás haciendo por intención, lo estás haciendo por propósito. Porque es un propósito de Dios en tu vida que haya una mamá de Rufo influyendo sobre alguien más. Y esto es lindo, ¿sabes? Porque hay mamás que no tienen hijos biológicos, pero tienen Pablo, que las reconocen y dicen, ella es como una mamá para mí. Aún te pregunto, ¿puedes reconocer a alguien en tu vida así? No es que todos tengamos que tener una mamá de Rufo, no. Pero cuando la tenemos, sabemos que la tenemos. Oh, mamá, ¿eres consciente de quién es ese Pablo que te está mirando? Es un honor, ¿sabe? Es un honor. Y yo quiero honrarte por eso, querida. Yo quiero honrarte porque aún en las cosas pequeñas de la vida que haces, aunque algunas personas no las valoran, el reino las valora y las honra. Porque hasta tender una cama, querida, tiene un valor. Pero ese valor no es solo por nosotros. Es porque hay alguien que ha colocado valor en ti. Quiero ir a lo último. En el cansancio recuerda, ya tienes lo necesario. Esto lo pongo porque sé que hay momentos en los que el rol puede generar cansancio. Y aunque es para todos, repito, pero quiero preguntarle, mamá, ¿alguna vez te has sentido cansada? Aprovecha y diga, muchas veces. Claro que sí, claro que sí. Todos los días tienen que hacer tantas cosas, pero ¿a qué quiero animarte hoy? Quiero decirte que no olvides esto. Tranquila, ya tienes lo necesario para salir adelante, ya tienes lo necesario para reponer tus fuerzas, porque aquel que lo hace está en ti. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, verso 10. Por último dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Y esto te lo leo, mamá, directamente. Fortalécete en el gran poder del Señor, no en tus fuerzas, no en las fuerzas que nos da levantarnos como tratando de ponerle cara al viento. No, a veces donde uno no quiere ponerle la cara ni al ventilador. Pero aún así lo haces. Pero hoy lo que quiero decirte es, querida,
Tu fuerza no viene de tu propia fortaleza, de tu propio esfuerzo. Es porque hay alguien en ti. Y lo que dice la Escritura es que el mismo que levantó a Jesucristo de la tumba es el que ha vivificado tu vida y el que ahora vive en ti. El Espíritu del Señor es tu fortaleza, querido. Y dice la Escritura que ese Espíritu Santo que está en aquellos que hemos decidido creer en Cristo, a quienes Dios ha llamado o que llama hijos o hijas suyos, ¿sabes? Ese Espíritu Santo, dice la Escritura, que es un consolador. Significa que si en algún momento te sientes triste, entonces sabes que hay alguien dentro de ti que tiene la capacidad para poder consolar tu vida, que tu consuelo ahora no tiene que venir de fuera, porque ahora lo llevas dentro. Porque ese Espíritu Santo es el que te guía también. Él es tu guía. ¿Ha oído la frase aquella de los hijos no vienen con manual? Y qué bueno que no vengan con manual, porque no vienen con él, porque vienen con un guía. No con una guía, como si fuera un cuaderno. Vienen con alguien que te guía. Y eso es diseño. Hay alguien en ti que te guiará para que tu maternidad, tu relación con tus hijos, estén pequeños o grandes, pueda ser entonces bien dirigida. Él es tu guía. Mamá tenía una frase cuando a veces yo me acercaba a ella y le decía, mamá, tengo esta situación X o Y. Y la frase más inmediata de mi mamá era, hijo, vamos a orar. Cuando me decía, vamos a orar, no tengo la respuesta. Y está bien. Mamá, no tienes que tener todas las respuestas. Pero sí tienes que reconocer que hay alguien en ti que sí las tiene. Y que cuando podemos buscar en Él, entonces podemos estar seguros de que en un momento o en el otro, Él nos guiará a toda la verdad. Porque estas cosas pueden sonar a verdades muy teológicas, pero la realidad es que tienen que ver con nuestra vida en Cristo. Y si parte de tu vida es hacer lo que hace, pues el Espíritu Santo también te guía en esos momentos. Y quiero entonces animarte a esto. En Cristo no eres una víctima, eres una portadora del reino. No es actuar desde, bueno, me tocó. No, eres una embajadora del reino de los cielos. Y si parte de tu rol es aún educar, guiar a tus hijos, recuerda que los estás guiando para el reino de los cielos. Ellos tomarán un testigo que llevarán a la siguiente generación. Así que en medio del cansancio, respira y recuerda. ¿Quieres hacerlo ahora? Mamá, respire y recuerde, el Espíritu del Señor está en mí. ¿Por qué le digo que respire? Porque dice Génesis que Dios sopló aliento y vino su Espíritu a nosotros. Que con cada respirar recuerdes que el Espíritu del Señor está en ti y que Él te fortalecerá y que aún en medio de las cosas más difíciles que la vida pueda presentar, puedas decirte esto: para esto también estoy habilitada, para esto también estoy capacitada, no por mí, sino por el Dios que ahora vive en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.